¿Alguna vez has imaginado que en el corazón de la bulliciosa Ciudad de México, donde los pregones de elote y el aroma de tortillas asadas llenan las calles, hay una mujer que llora en silencio dentro de la misma casa que ella construyó? Soy Lucía Ramírez. Hoy les contaré mi historia real, una historia que ni siquiera mis mejores amigos del barrio creerían. Quedé huérfana desde pequeña y la familia González del barrio Colonia Roma me crió como a su propia hija. Tenían una hija llamada Sofía, 2 años mayor que yo, y crecimos como hermanas. Amé a Diego Vargas, el chico del vecindario pobre pero lleno de sueños desde los 16 años. Trabajé 2 turnos en el mercado Tepito, vendiendo flores y tortillas, para que él pudiera estudiar arquitectura. Sacrifiqué mi propio futuro solo para que un día él se convirtiera en un hombre exitoso y pudiéramos construir un verdadero hogar. Nos casamos en la pequeña iglesia de San Hipólito, con mariachis sonando toda la noche. Tuvimos una hija llamada Isabela, y nuestra vida parecía tan hermosa como un cuadro del Día de los Muertos lleno de colores. Pero entonces, una tarde lluviosa de julio del año pasado, cuando regresé a casa más temprano de lo previsto por la fuerte lluvia, escuché las risas de Diego y Sofía en la habitación. La puerta estaba entreabierta. Me quedé paralizada en el pasillo, con el agua de la lluvia todavía goteando de mi cabello al suelo de madera. No era la risa de 2 hermanos, era la risa de 2 personas que me estaban traicionando. Y en ese momento aún no sabía que la verdadera tragedia apenas estaba comenzando. Todavía recuerdo claramente el primer día que conocí a Diego. Tenía 15 años y estaba ayudando a la señora González a preparar el altar del Día de los Muertos. Las flores de cempasúchil de color naranja brillante, el pan de muerto aromático y las fotos de mis padres colocadas cuidadosamente en el centro del altar. Diego entró corriendo a la casa con su uniforme de fútbol lleno de barro, sonriendo de oreja a oreja. «Hermana Lucía, dame un pedazo de pan, tengo mucha hambre». Desde ese día, él se convirtió en una parte indispensable de mi vida. La familia González me enseñó que en México la familia es todo. Familia primero, solían decir. La señora González me enseñó a cocinar mole poblano, me enseñó a bailar cumbia en las fiestas de cumpleaños. El señor González me enseñó que un verdadero hombre mexicano debe respetar y proteger a su esposa e hijos. Yo creí en esas cosas. Creí tanto que estuve dispuesta a cambiarlo todo. Cuando Diego aprobó el examen de arquitectura en la universidad, dejé mis estudios para trabajar. Por las mañanas temprano iba al mercado Tepito a vender flores. Por las tardes trabajaba extra en la tortillería. Cada peso que ganaba se lo enviaba a él. En las noches, cuando estaba exhausta, me decía a mí misma: solo necesito que él tenga éxito. Tendremos una casita en Coyoacán, con patio trasero lleno de bugambillas y niños corriendo. En 2019 nos casamos. La boda fue sencilla, pero cálida. La guitarra de los mariachis resonaba por todo el callejón. Sofía, la hermana a quien yo amaba, fue mi dama de honor. Ella me abrazó fuerte y me susurró: «Tú y yo siempre estaremos juntas, Lucía». Yo creí tanto que no noté que la mirada de Sofía hacia Diego en ese momento ya era diferente. 2 años después, Isabela nació. Diego se graduó y consiguió trabajo en una gran empresa de construcción en Polanco. Su salario era 3 veces más alto de lo que yo había soñado. Me compró un vestido nuevo,
Le compró a Isabela un cochecito caro. Pensé que todos los sacrificios habían valido la pena. Pero entonces, él empezó a llegar tarde a casa. Al principio eran excusas. Reunión de proyecto hasta tarde. El cliente me invitó a cenar. Yo seguía cocinando su pozole favorito. Seguía esperándolo hasta tarde. Esas noches me sentaba junto a la ventana mirando la lluvia caer sobre las tejas rojas, recordando los días en que éramos pobres, cuando él me abrazaba bajo el árbol de jacaranda y decía: Lucía, te daré una vida hermosa. Ahora, cuando llegaba, olía un perfume extraño en su camisa. Yo preguntaba, él sonreía. Es solo el perfume de la oficina. Yo intentaba creer, pero mi corazón empezaba a temblar como las velas en el altar del Día de los Muertos, brillando, pero a punto de apagarse. Empecé a notar el cambio claro durante las posadas de diciembre. Seguíamos celebrando la tradición, cantando villancicos de casa en casa, llevando la figura del niño Jesús. Diego antes cantaba más fuerte que nadie. Ahora solo se quedaba en un rincón, con el teléfono vibrando constantemente. Vi sin querer el nombre Sofía en la pantalla. El mensaje decía solo una línea: te extraño. Mi corazón se apretó. No pregunté inmediatamente. Tenía miedo. Miedo de destruir la familia por la que había sacrificado media vida. Miedo de que Isabela perdiera a su padre. Miedo de que la señora González se decepcionara porque las 2 hermanas a las que amaba se hicieran daño. Elegí callar y observar. Cada mañana seguía levantándome temprano para cocinar huevos rancheros. Seguía besando a Diego antes de que se fuera al trabajo. Pero en mi interior empezaba a recordar cada pequeño detalle. Las camisas que él lavaba aparte, el teléfono siempre en silencio y la forma en que evitaba mirarme a los ojos cuando le preguntaba por el trabajo. Recordaba los hermosos recuerdos, los viajes de fin de semana a Teotihuacán, subiendo a la pirámide del Sol. Él tomaba mi mano y decía: desde aquí abajo, tú eres todo mi mundo. Ahora, su mundo parecía tener a otra persona. La tensión aumentó en los meses siguientes. Sofía empezó a visitar la casa con más frecuencia. Seguía sonriéndome como antes, seguía abrazando a Isabela, seguía contando historias de cuando éramos niñas comiendo tlayudas en Oaxaca. Pero noté la forma en que tocaba el hombro de Diego, un toque demasiado largo, demasiado familiar. Intenté hablar con Diego. ¿Te pasa algo? ¿Todavía nos amamos? Él me abrazó, me besó en la frente. No pienses tonterías, solo estoy ocupado. Tengo mucho trabajo. Quería creer, realmente quería creer. Pero esa noche, cuando él dormía profundamente, tomé su teléfono por primera vez en mi vida. Abrí los mensajes, cientos de mensajes, cientos de fotos. Sofía y Diego, en un café, en un hotel, en esta misma casa cuando yo estaba en el mercado. Me desplomé en el suelo, con lágrimas cayendo en silencio. Fuera de la ventana, el ruido de los autos de la Ciudad de México seguía rugiendo, pero en mi corazón solo quedaba el sonido de algo rompiéndose. Los días siguientes, la Ciudad de México parecía haber cambiado de color ante mis ojos. Las calles de Colonia Roma, que tanto amaba, se volvieron extrañas. Las risas de los niños jugando en la calle, el aroma del café de la esquina, incluso las campanas de la iglesia de San Hipólito cada domingo por la mañana. Todo me recordaba que mi vida se estaba desmoronando. Seguí manteniendo la rutina normal por Isabela. Ella tenía solo 3 años
y corría a abrazar mis piernas cada vez que llegaba a casa. «Mami, ¿hoy papá llega temprano?». Yo sonreía, le acariciaba el cabello, pero por dentro sentía un dolor como agujas. No quería que mi hija percibiera la tristeza de su madre. En México, creemos que los niños son un regalo de Dios, la razón por la que los padres deben esforzarse por mantener la familia. No quería romper eso. Empecé a escribir un diario en un viejo cuaderno que antes usaba para anotar recetas de mole y tamales. Cada noche, cuando Diego dormía o fingía dormir, me sentaba junto a la ventana, escuchando la lluvia caer sobre las tejas, escribiendo preguntas sin respuesta. ¿Por qué me hiciste esto? Te di todo lo que tenía. Recordaba la noche de nuestra boda, cuando Diego me abrazó bajo la luz amarilla de nuestra pequeña habitación en Roma y me susurró: «Lucía, eres la mujer más fuerte que he conocido. Prometo que nunca te haré daño». Su voz era cálida, su aliento olía a tequila y amor. En ese momento creí tanto que habría muerto por él. Ahora llegaba a casa con una sonrisa cansada, me besaba en la frente por costumbre y se sentaba a mirar el teléfono. Sofía le enviaba mensajes regularmente. Yo lo sabía porque lo había visto. Mensajes como: «Hoy te extraño tanto que no puedo concentrarme», junto con fotos de ella con un vestido nuevo en Polanco, donde él trabajaba. Intenté hablar con él una vez más en una noche de viernes, mientras cenábamos tarde. Carnitas que yo misma preparé. «Diego, últimamente te noto muy extraño. Si pasa algo, dímelo. Somos marido y mujer». Él dejó los cubiertos, me miró con ojos cansados. «Lucía, no hagas un drama. El trabajo es muy estresante. Tú quédate en casa cuidando a la niña. No pienses cosas raras». Sus palabras fueron como un cuchillo. Yo había sacrificado mis estudios, mi salud, mis sueños de ser maestra para que él tuviera un futuro. Y ahora me decía: «¿No pienses cosas raras?». Trayé mis lágrimas y asentí, pero esa noche, acostada a su lado, sentí claramente la distancia. Su cuerpo estaba allí, pero su alma estaba en otro lugar. Su respiración era regular, mientras mi corazón latía desbocado como tambores de mariachi en una fiesta que se desmoronaba. Agosto era caluroso, el aire de la Ciudad de México sofocante como un horno. Empecé a vigilar más, no porque quisiera, sino porque el dolor me obligaba a conocer la verdad. Sofía visitaba la casa con más frecuencia, con la excusa de visitar a la nieta Isabela. Seguía llamándome hermanita, seguía abrazándome fuerte, pero noté que su sonrisa ya no era tan sincera como antes. Una tarde, mientras estaba en el mercado Tepito comprando ingredientes para pozole, mi teléfono sonó. Un mensaje de un número desconocido. «Hermana Lucía, deberías saber la verdad. Diego y Sofía llevan más de un año juntos». Me quedé paralizada en medio del mercado, rodeada de pregones de chiles y olor a carne asada, pero en mis oídos solo había un zumbido. ¿Quién lo envió? No lo sabía, pero desde entonces todo quedó más claro. Confronté a Sofía a solas. Nos encontramos en un pequeño café cerca de la iglesia. Ella llevaba un bonito vestido floral y estaba bien maquillada. Me senté frente a ella, con las manos temblando mientras sostenía un vaso frío de horchata. «Sofía, eres mi hermana. ¿Qué le has hecho a mi marido?». Ella guardó silencio un momento, luego sonrió con tristeza. «Lucía, no quería hacerte daño, pero Diego dice que ya no siente nada por ti. Necesita a alguien que entienda su trabajo
sus ambiciones. Tú solo eres demasiado normal. Sus palabras fueron como un golpe. ¿Normal? Yo, que vendí flores bajo el sol ardiente, que me levantaba antes del amanecer para mantener a mi marido mientras estudiaba, ¿era normal? Lloré todo el camino a casa. Empezó a llover. La lluvia se mezcló con mis lágrimas. Recordé que la señora González me enseñó: las hijas mexicanas debemos ser fuertes, pero también debemos preservar el honor de la familia. Ahora, precisamente, esa familia en la que confiaba me había apuñalado por la espalda. Diego llegaba aún más tarde. Empezó a dormir separado con la excusa de que roncaba fuerte. Yo dormía sola, abrazando la almohada, escuchando las sirenas de ambulancia a lo lejos en la calle, preguntándome cuánto tiempo más hasta que todo se derrumbara por completo. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Empujé la puerta de la habitación, la que pintamos de azul hace tiempo, y los vi. Diego y Sofía, no solo abrazándose, estaban en la cama, con la ropa desordenada, sus risas bajas que se cortaron en seco cuando me vieron. El aire se congeló. El tic-tac del reloj de pared sonaba como un corazón rompiéndose. Diego se incorporó, pálido. Lucía, no es lo que piensas. Sofía se cubrió con la sábana, evitando mirarme. Yo me quedé allí, como clavada al suelo, sin gritar, sin llorar. Solo una pregunta resonaba en mi cabeza. Todos los años de sacrificio, ¿para qué? Me di la vuelta y salí de la habitación. Escuché a Diego llamándome. Lucía, lo siento, podemos hablar. Pero no me giré. Salí al patio trasero. Me senté bajo el árbol que plantamos juntos. Empezó a llover suavemente, el agua fría sobre mi piel. Abracé mis rodillas y dejé que las lágrimas cayeran sin control. El día de la boda, Sofía estaba a mi lado con su vestido de dama de honor rosa, susurrando: «Felicidades, hermanita». Ahora, esa felicitación se había convertido en una daga. Sabía que, desde ese momento, la Lucía Ramírez de antes había muerto. Pero aún no sabía que una tragedia mayor me esperaba. Un plan en el que Sofía y Diego me empujarían a la oscuridad, donde mi lealtad sería cambiada por un crimen que no era mío. Después de esa noche, la Ciudad de México seguía girando como si nada hubiera pasado. Los autobuses rugiendo por Avenida Insurgentes, el aroma de tamales calientes de los puestos callejeros, las risas de los niños en el parque cerca de Colonia Roma. Todo seguía igual, solo mi corazón estaba destrozado. No dormí durante 3 noches seguidas. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Diego y Sofía en la cama regresaba, tan clara que tenía que encender la luz de la mesita. Isabela dormía plácidamente a mi lado, su respiración cálida e inocente. Le acariciaba la mejilla, con lágrimas cayendo en silencio. «Perdóname, hija, no sé qué hacer». A la mañana siguiente, Diego intentó reconciliarse. Compró un ramo de rosas rojas, mis flores favoritas, y lo puso en la mesa. «Lucía, me equivoqué. Fue solo un momento de debilidad. Todavía te amo. Todavía amo a mi familia». Su voz temblaba. Sus ojos estaban rojos. En ese instante, casi lo perdoné. Por Isabela, por todos los años en los que derramé sudor y lágrimas por él. Por la tradición mexicana que nos enseña que la familia es sagrada y el divorcio es una gran mancha.
pero cuando me abrazó, todavía olí el perfume de Sofía en su cuello. Lo empujé suavemente. Necesitas tiempo. Yo también necesito tiempo. Sofía ya no se atrevía a venir a casa, pero me envió un mensaje. Hermanita, lo siento. No quiero destruir tu familia, pero Diego dice que no es feliz contigo desde hace mucho tiempo. Leí el mensaje con las manos heladas. ¿Felicidad? Yo le había dado todo lo que tenía. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa. Durante el día seguía sonriendo Isabela, enseñándole canciones folclóricas mexicanas como La Cucaracha en versión infantil. Por las noches, cuando Diego llegaba, el ambiente en casa era pesado como nubes antes de la tormenta. Cenábamos sin hablar, solo el sonido de los cubiertos y la voz inocente de Isabela. ¿Papá y mamá están enojados? Empecé a ir más a la iglesia de San Hipólito. Sentada en un rincón oscuro, mirando la imagen de la Virgen de Guadalupe, rezaba: Señor, dame fuerza para superar esto. No quiero que mi hija crezca en una casa sin amor. 2 semanas después, Diego intentó cambiar. Llegaba más temprano, cocinaba enchiladas él mismo, aprendidas de mi madre adoptiva. Jugaba más con Isabela, la llevaba al parque Chapultepec, le compraba nieve de garrafa. Lo veía sonreír con nuestra hija y me dolía el corazón. ¿Estaba intentando salvarnos o solo estaba ocultando algo? Decidí darle una oportunidad. Hablamos seriamente una noche de lluvia en octubre. Fuera de la ventana, la lluvia sobre las tejas sonaba como llanto. Diego, quiero creerte, pero debes cortar todo contacto con Sofía. Ni mensajes, ni encuentros a solas, nada. Él tomó mi mano con fuerza. Te lo prometo, solo quiero a mi familia. Sofía fue un error. Quería creer, realmente quería. Dormimos juntos por primera vez en semanas. Me abrazó por detrás y me susurró palabras dulces como en nuestra luna de miel. Pero a medianoche, cuando dormía profundamente, tomé su teléfono a escondidas. Los mensajes seguían allí. Sofía, no puedo estar lejos de ti. Lucía solo es una carga. Dejé el teléfono, con el corazón destrozado por segunda vez. Esta vez no era dolor, era frío. A la mañana siguiente no lloré. Preparé el desayuno como siempre, pero en mi interior ya había tomado una decisión. Observaría, recopilaría pruebas, porque si tenía que divorciarme, necesitaba proteger a Isabela y a mí misma. Sofía no quería soltar. Empezó a aparecer en lugares públicos. Una vez, en el mercado Tepito, fingió encontrarse conmigo por casualidad mientras yo vendía flores. Lucía, somos hermanas. No dejes que un hombre destruya nuestro cariño. La miré directamente a los ojos. ¿Hermanas? Te acostaste con mi marido. No me llames hermanita nunca más. Ella lloró, actuando delante de los vendedores. La gente murmuraba. La señora González, nuestra madre adoptiva, me llamó esa misma noche. Su voz temblaba. Hija, escuché algo sobre Sofía y Diego. Dime la verdad. ¿Alguna vez has imaginado que, en el corazón de la bulliciosa Ciudad de México, donde los pregones de elote y el aroma de tortillas asadas llenan las calles, hay una mujer que llora en silencio dentro de la misma casa que ella construyó? Soy Lucía Ramírez. Hoy les contaré mi historia real, una historia que ni siquiera mis mejores amigos del barrio creerían. Quedé huérfana desde pequeña y la familia González del barrio Colonia Roma
me crió como a su propia hija. Tenían una hija llamada Sofía, 2 años mayor que yo, y crecimos como hermanas. Amé a Diego Vargas, el chico del vecindario pobre, pero lleno de sueños, desde los 16 años. Trabajé 2 turnos en el mercado Tepito, vendiendo flores y tortillas, para que él pudiera estudiar arquitectura. Sacrifiqué mi propio futuro solo para que un día él se convirtiera en un hombre exitoso y pudiéramos construir un verdadero hogar. Nos casamos en la pequeña iglesia de San Hipólito, con mariachis sonando toda la noche. Tuvimos una hija llamada Isabela, y nuestra vida parecía tan hermosa como un cuadro del Día de los Muertos lleno de colores. Pero entonces, una tarde lluviosa de julio del año pasado, cuando regresé a casa más temprano de lo previsto por la fuerte lluvia, escuché las risas de Diego y Sofía en la habitación. La puerta estaba entreabierta. Me quedé paralizada en el pasillo, con el agua de la lluvia todavía goteando de mi cabello al suelo de madera. No era la risa de 2 hermanos, era la risa de 2 personas que me estaban traicionando. Y en ese momento aún no sabía que la verdadera tragedia apenas estaba comenzando. Todavía recuerdo claramente el primer día que conocí a Diego. Tenía 15 años y estaba ayudando a la señora González a preparar el altar del Día de los Muertos. Las flores de cempasúchil de color naranja brillante, el pan de muerto aromático y las fotos de mis padres colocadas cuidadosamente en el centro del altar. Diego entró corriendo a la casa con su uniforme de fútbol lleno de barro, sonriendo de oreja a oreja. «Hermana Lucía, dame un pedazo de pan, tengo mucha hambre». Desde ese día, él se convirtió en una parte indispensable de mi vida. La familia González me enseñó que en México la familia es todo. Familia primero, solían decir. La señora González me enseñó a cocinar mole poblano, me enseñó a bailar cumbia en las fiestas de cumpleaños. El señor González me enseñó que un verdadero hombre mexicano debe respetar y proteger a su esposa e hijos. Yo creí en esas cosas. Creí tanto que estuve dispuesta a cambiarlo todo. Cuando Diego aprobó el examen de arquitectura en la universidad, dejé mis estudios para trabajar. Por las mañanas temprano iba al mercado Tepito a vender flores. Por las tardes trabajaba extra en la tortillería. Cada peso que ganaba se lo enviaba a él. En las noches, cuando estaba exhausta, me decía a mí misma: solo necesito que él tenga éxito. Tendremos una casita en Coyoacán, con patio trasero lleno de bugambillas y niños corriendo. En 2019 nos casamos. La boda fue sencilla, pero cálida. La guitarra de los mariachis resonaba por todo el callejón. Sofía, la hermana a quien yo amaba, fue mi dama de honor. Ella me abrazó fuerte y me susurró: «Tú y yo siempre estaremos juntas, Lucía». Yo creí tanto que no noté que la mirada de Sofía hacia Diego en ese momento ya era diferente. 2 años después, Isabela nació. Diego se graduó y consiguió trabajo en una gran empresa de construcción en Polanco. Su salario era 3 veces más alto de lo que yo había soñado. Me compró un vestido nuevo. Le compró a Isabela un cochecito caro. Pensé que todos los sacrificios habían valido la pena. Pero entonces, él empezó a llegar tarde a casa. Al principio eran excusas. Reunión de proyecto hasta tarde. El cliente me invitó a cenar. Yo seguía cocinando su pozole favorito. Seguía esperándolo hasta tarde. Esas noches me sentaba junto a la ventana mirando la lluvia caer sobre las tejas rojas,
recordando los días en que éramos pobres, cuando él me abrazaba bajo el árbol de jacaranda y decía: Lucía, te daré una vida hermosa. Ahora, cuando llegaba, olía un perfume extraño en su camisa. Yo preguntaba, él sonreía. Es solo el perfume de la oficina. Yo intentaba creer, pero mi corazón empezaba a temblar como las velas en el altar del Día de los Muertos, brillando, pero a punto de apagarse. Empecé a notar el cambio claro durante las posadas de diciembre. Seguíamos celebrando la tradición, cantando villancicos de casa en casa, llevando la figura del niño Jesús. Diego antes cantaba más fuerte que nadie. Ahora solo se quedaba en un rincón, con el teléfono vibrando constantemente. Vi sin querer el nombre Sofía en la pantalla. El mensaje decía solo una línea: te extraño. Mi corazón se apretó. No pregunté inmediatamente. Tenía miedo. Miedo de destruir la familia por la que había sacrificado media vida. Miedo de que Isabela perdiera a su padre. Miedo de que la señora González se decepcionara porque las 2 hermanas a las que amaba se hicieran daño. Elegí callar y observar. Cada mañana seguía levantándome temprano para cocinar huevos rancheros. Seguía besando a Diego antes de que se fuera al trabajo. Pero en mi interior empezaba a recordar cada pequeño detalle. Las camisas que él lavaba aparte, el teléfono siempre en silencio y la forma en que evitaba mirarme a los ojos cuando le preguntaba por el trabajo. Recordaba los hermosos recuerdos. Los viajes de fin de semana a Teotihuacán, subiendo la pirámide del Sol, él tomaba mi mano y decía: desde aquí abajo, tú eres todo mi mundo. Ahora, su mundo parecía tener a otra persona. La tensión aumentó en los meses siguientes. Sofía empezó a visitar la casa con más frecuencia. Seguía sonriéndome como antes, seguía abrazando a Isabela, seguía contando historias de cuando éramos niñas comiendo tlayudas en Oaxaca. Pero noté la forma en que tocaba el hombro de Diego, un toque demasiado largo, demasiado familiar. Intenté hablar con Diego. ¿Te pasa algo? ¿Todavía nos amamos? Él me abrazó, me besó en la frente. No pienses tonterías, solo estoy ocupado, tengo mucho trabajo. Quería creer, realmente quería creer. Pero esa noche, cuando él dormía profundamente, tomé su teléfono por primera vez en mi vida. Abrí los mensajes, cientos de mensajes, cientos de fotos. Sofía y Diego, en un café, en un hotel, en esta misma casa cuando yo estaba en el mercado. Me desplomé en el suelo, con lágrimas cayendo en silencio. Fuera de la ventana, el ruido de los autos de la Ciudad de México seguía rugiendo, pero en mi corazón solo quedaba el sonido de algo rompiéndose. Los días siguientes, la Ciudad de México parecía haber cambiado de color ante mis ojos. Las calles de Colonia Roma, que tanto amaba, se volvieron extrañas. Las risas de los niños jugando en la calle, el aroma del café de la esquina, incluso las campanas de la iglesia de San Hipólito, cada domingo por la mañana, todo me recordaba que mi vida se estaba desmoronando. Seguí manteniendo la rutina normal por Isabela. Ella tenía solo 3 años y corría a abrazar mis piernas cada vez que llegaba a casa. «Mami, ¿hoy papá llega temprano?» Yo sonreía, le acariciaba el cabello, pero por dentro sentía un dolor como agujas. No quería que mi hija percibiera la tristeza de su madre. En México, creemos que los niños son un regalo de Dios, la razón por la que los padres deben esforzarse por mantener la familia. No quería romper eso.
Empecé a escribir un diario en un viejo cuaderno que antes usaba para anotar recetas de mole y tamales. Cada noche, cuando Diego dormía o fingía dormir, me sentaba junto a la ventana, escuchando la lluvia caer sobre las tejas, escribiendo preguntas sin respuesta. ¿Por qué me hiciste esto? Te di todo lo que tenía. Recordaba la noche de nuestra boda, cuando Diego me abrazó bajo la luz amarilla de nuestra pequeña habitación en Roma y me susurró: Lucía, eres la mujer más fuerte que he conocido. Prometo que nunca te haré daño. Su voz era cálida, su aliento olía a tequila y amor. En ese momento creí tanto que habría muerto por él. Ahora llegaba a casa con una sonrisa cansada, me besaba en la frente por costumbre y se sentaba a mirar el teléfono. Sofía le enviaba mensajes regularmente. Yo lo sabía porque lo había visto. Mensajes como: hoy te extraño tanto que no puedo concentrarme, junto con fotos de ella con un vestido nuevo en Polanco, donde él trabajaba. Intenté hablar con él una vez más, en una noche de viernes, mientras cenábamos tarde. Carnitas que yo misma preparé. Diego, últimamente te noto muy extraño. Si pasa algo, dímelo. Somos marido y mujer. Él dejó los cubiertos. Me miró con ojos cansados. Lucía, no hagas un drama. El trabajo es muy estresante. Tú quédate en casa cuidando a la niña. No pienses cosas raras. Sus palabras fueron como un cuchillo. Yo había sacrificado mis estudios, mi salud, mis sueños de ser maestra para que él tuviera un futuro. Y ahora me decía: ¿no pienses cosas raras? Tragué mis lágrimas y asentí. Pero esa noche, acostada a su lado, sentí claramente la distancia. Su cuerpo estaba allí, pero su alma estaba en otro lugar. Su respiración era regular, mientras mi corazón latía desbocado como tambores de mariachi en una fiesta que se desmoronaba. Agosto era caluroso, el aire de la Ciudad de México sofocante como un horno. Empecé a vigilar más, no porque quisiera, sino porque el dolor me obligaba a conocer la verdad. Sofía visitaba la casa con más frecuencia, con la excusa de visitar a la nieta Isabela. Seguía llamándome hermanita, seguía abrazándome fuerte, pero noté que su sonrisa ya no era tan sincera como antes. Una tarde, mientras estaba en el mercado Tepito comprando ingredientes para pozole, mi teléfono sonó. Un mensaje de un número desconocido. Hermana Lucía, deberías saber la verdad. Diego y Sofía llevan más de un año juntos. Me quedé paralizada en medio del mercado, rodeada de pregones de chiles y olor a carne asada, pero en mis oídos solo había un zumbido. ¿Quién me envió? No lo sabía, pero desde entonces todo quedó más claro. Confronté a Sofía a solas. Nos encontramos en un pequeño café cerca de la iglesia. Ella llevaba un bonito vestido floral y estaba bien maquillada. Me senté frente a ella, con las manos temblando, mientras sostenía un vaso frío de horchata. Sofía, eres mi hermana. ¿Qué le has hecho a mi marido? Ella guardó silencio un momento. Luego sonrió con tristeza. Lucía, no quería hacerte daño, pero Diego dice que ya no siente nada por ti. Necesita a alguien que entienda su trabajo, sus ambiciones. Tú solo eres demasiado normal. Sus palabras fueron como un golpe. ¿Normal? Yo, que vendí flores bajo el sol ardiente, que me levantaba antes del amanecer para mantener a mi marido mientras estudiaba, ¿era normal? Lloré todo el camino a casa.
empezó a llover. La lluvia se mezcló con mis lágrimas. Recordé que la señora González me enseñó: las hijas mexicanas debemos ser fuertes, pero también debemos preservar el honor de la familia. Ahora, precisamente esa familia en la que confiaba me había apuñalado por la espalda. Diego llegaba aún más tarde. Empezó a dormir separado con la excusa de que roncaba fuerte. Yo dormía sola, abrazando la almohada, escuchando las sirenas de ambulancia a lo lejos en la calle, preguntándome cuánto tiempo más hasta que todo se derrumbara por completo. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Empujé la puerta de la habitación, la que pintamos de azul hace tiempo, y los vi, Diego y Sofía, no solo abrazándose, estaban en la cama, con la ropa desordenada, sus risas bajas, que se cortaron en seco cuando me vieron. El aire se congeló. El tic-tac del reloj de pared sonaba como un corazón rompiéndose. Diego se incorporó, pálido. Lucía, no es lo que piensas. Sofía se cubrió con la sábana, evitando mirarme. Yo me quedé allí, como clavada al suelo, sin gritar, sin llorar. Solo una pregunta resonaba en mi cabeza. Todos los años de sacrificio, ¿para qué? Me di la vuelta y salí de la habitación. Escuché a Diego llamándome. Lucía, lo siento, podemos hablar. Pero no me giré. Salí al patio trasero. Me senté bajo el árbol que plantamos juntos. Empezó a llover suavemente, el agua fría sobre mi piel. Abracé mis rodillas y dejé que las lágrimas cayeran sin control. El día de la boda, Sofía estaba a mi lado con su vestido de dama de honor rosa, susurrando: «Felicidades, hermanita». Ahora, esa felicitación se había convertido en una daga. Sabía que, desde ese momento, la Lucía Ramírez de antes había muerto. Pero aún no sabía que una tragedia mayor me esperaba. Un plan en el que Sofía y Diego me empujarían a la oscuridad, donde mi lealtad sería cambiada por un crimen que no era mío. Después de esa noche, la Ciudad de México seguía girando como si nada hubiera pasado. Los autobuses rugiendo por Avenida Insurgentes, el aroma de tamales calientes de los puestos callejeros, las risas de los niños en el parque cerca de Colonia Roma. Todo seguía igual. Solo mi corazón estaba destrozado. No dormí durante 3 noches seguidas. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Diego y Sofía en la cama regresaba, tan clara que tenía que encender la luz de la mesita. Isabela dormía plácidamente a mi lado, su respiración cálida e inocente. Le acariciaba la mejilla, con lágrimas cayendo en silencio. «Perdóname, hija, no sé qué hacer». A la mañana siguiente, Diego intentó reconciliarse. Compró un ramo de rosas rojas, mis flores favoritas, y lo puso en la mesa. «Lucía, me equivoqué. Fue solo un momento de debilidad. Todavía te amo. Todavía amo a mi familia». Su voz temblaba. Sus ojos estaban rojos. En ese instante, casi lo perdoné. Por Isabela, por todos los años en los que derramé sudor y lágrimas por él. Por la tradición mexicana que nos enseña que la familia es sagrada y el divorcio es una gran mancha. Pero cuando me abrazó, todavía olía el perfume de Sofía en su cuello. Lo empujé suavemente. «Necesitas tiempo. Yo también necesito tiempo». Sofía ya no se atrevía a venir a casa, pero me envió un mensaje. «Hermanita, lo siento. No quiero destruir tu familia, pero Diego dice que no es feliz contigo desde hace mucho tiempo». Leí el mensaje
con las manos heladas. ¿Felicidad? Yo le había dado todo lo que tenía. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa. Durante el día seguía sonriendo Isabela, enseñándole canciones folclóricas mexicanas como La Cucaracha en versión infantil. Por las noches, cuando Diego llegaba, el ambiente en casa era pesado como nubes antes de la tormenta. Cenábamos sin hablar, solo el sonido de los cubiertos y la voz inocente de Isabela. ¿Papá y mamá están enojados? Empecé a ir más a la iglesia de San Hipólito. Sentada en un rincón oscuro, mirando la imagen de la Virgen de Guadalupe, rezaba: Señor, dame fuerza para superar esto. No quiero que mi hija crezca en una casa sin amor. 2 semanas después, Diego intentó cambiar. Llegaba más temprano, cocinaba enchiladas él mismo, aprendidas de mi madre adoptiva. Jugaba más con Isabela, la llevaba al parque Chapultepec, le compraba nieve de garrafa. Lo veía sonreír con nuestra hija y me dolía el corazón. ¿Estaba intentando salvarnos o solo estaba ocultando algo? Decidí darle una oportunidad. Hablamos seriamente una noche de lluvia en octubre. Fuera de la ventana, la lluvia sobre las tejas sonaba como llanto. Diego, quiero creerte, pero debes cortar todo contacto con Sofía. Ni mensajes, ni encuentros a solas, nada. Él tomó mi mano con fuerza. Te lo prometo, solo quiero a mi familia. Sofía fue un error. Quería creer, realmente quería. Dormimos juntos por primera vez en semanas. Me abrazó por detrás y me susurró palabras dulces como en nuestra luna de miel. Pero a medianoche, cuando dormía profundamente, tomé su teléfono a escondidas. Los mensajes seguían allí. Sofía, no puedo estar lejos de ti. Lucía solo es una carga. Dejé el teléfono, con el corazón destrozado por segunda vez. Esta vez no era dolor, era frío. A la mañana siguiente no lloré. Preparé el desayuno como siempre, pero en mi interior ya había tomado una decisión. Observaría, recopilaría pruebas, porque si tenía que divorciarme, necesitaba proteger a Isabela y a mí misma. Sofía no quería soltar. Empezó a aparecer en lugares públicos. Una vez, en el mercado Tepito, fingió encontrarse conmigo por casualidad mientras yo vendía flores. Lucía, somos hermanas. No dejes que un hombre destruya nuestro cariño. La miré directamente a los ojos. ¿Hermanas? Te acostaste con mi marido. No me llames hermanita nunca más. Ella lloró, actuando delante de los vendedores. La gente murmuraba. La señora González, nuestra madre adoptiva, me llamó esa misma noche. Su voz temblaba. Hija, escuché algo sobre Sofía y Diego. Dime la verdad. No escondo nada, lo cuento todo. Ella guardó silencio durante mucho tiempo. Luego solo dijo: la familia no debe romperse. Debes perdonar por Isabela. Sus palabras fueron como un peso que aplastaba mis hombros. La tradición, familia primero, ahora se había convertido en cadenas. Diego seguía siendo doble cara. Durante el día era el marido ejemplar. Por la noche se escabullía. Empecé a grabar las llamadas, a fotografiar los mensajes. Cada noche, sentada junto a la ventana mirando las luces amarillentas de la calle, me preguntaba: Lucía, ¿todavía eres tú misma? ¿O lo has perdido todo por alguien que no lo merece? La tensión llegó al punto máximo durante el Día de los Muertos. Seguimos haciendo el altar como todos los años. Fotos de mis padres,
fotos de los abuelos González, pan de muerto, cempasúchil amarillo y naranja brillante. Isabela decoraba emocionada, mientras Diego y yo estábamos uno al lado del otro, pero con el corazón a 1000 leguas de distancia. Esa noche, después de que todos se fueran, Sofía apareció en la puerta de la casa. Ella estaba borracha, llorando. «Diego, no puedes dejarme. Lucía no puede darte lo que yo te doy». Diego, asustado, la arrastró adentro para que los vecinos no escucharan. Yo me quedé mirando esa escena, con las manos heladas. Isabela se despertó, corrió hacia afuera. «¿Qué le pasa a la tía Sofía, mamá?». Tomé a mi hija en brazos y le cubrí los ojos. Ese fue el momento en que me di cuenta. No podía seguir viviendo en esta mentira. Le pedí a Diego que eligiera. ¿Eliges a mí y a Isabela o eliges a Sofía? Él se arrodilló, llorando. Elijo a la familia. Lo siento. Pero yo sabía que esa disculpa solo era viento pasajero. Los días después del Día de los Muertos fueron el peor periodo. Diego y Sofía seguían viéndose en secreto. Lo descubrí por los extractos de la tarjeta de crédito. Hotel en Polanco, restaurantes de lujo. Ya no confrontaba, solo recolectaba en silencio. Empecé a cambiar. Me corté el cabello corto. Hacía ejercicio por las mañanas en el parque cerca de casa. Aprendí a sonreír, aunque me doliera el corazón. Isabela era mi motor. Ella me abrazaba. «Mamá es la más hermosa del mundo», me decía a mí misma. «Lucía, tienes que ser fuerte, por ella, por ti misma». Una tarde de fuerte lluvia, Diego llegó a casa con una expresión extraña. Dijo: «Lucía, Sofía y yo estamos esperando un bebé». Todo mi mundo se derrumbó. Me dejé caer en la silla, con las manos en el vientre. Yo también acababa de descubrir que estaba embarazada por segunda vez hacía 2 semanas, pero aún no había tenido oportunidad de decírselo. Ahora todo era inútil. No lloré frente a él, solo lo miré con una mirada fría por primera vez. «Entonces, ¿qué piensas hacer?». Diego bajó la cabeza. «No lo sé. Lo siento». Esa noche me acosté sola, con la mano en el vientre. Ese pequeño bebé era la última esperanza o una carga. Fuera de la ventana, los truenos retumbaban. La lluvia caía a cántaros sobre la Ciudad de México. Recordé todo: los años de sacrificio, la sonrisa del día de la boda, el llanto de Isabela cuando nació. Todo se había roto por una promesa que no se cumplió. A la mañana siguiente, Sofía me llamó por teléfono. Su voz era arrogante. «Lucía, has perdido. Diego me elegirá a mí y a este bebé». Colgué, sin decir una palabra, pero en lo más profundo de mi corazón sabía que la tragedia no había terminado. Sofía no se detendría ahí. Haría cualquier cosa para arrebatármelo todo, incluso empujarme a la muerte. Y yo, Lucía Ramírez, ya no sería más la mujer débil. Los días después de la declaración de Diego, la Ciudad de México parecía envuelta en niebla, aunque el sol brillaba intensamente. Caminaba por la casa como una sombra, con la mano siempre inconscientemente sobre el vientre. El segundo hijo crecía dentro de mí, una vida inocente en medio de la tormenta. Isabela seguía corriendo, abrazando mis piernas cada mañana. «Mami, ¿hoy papá viene a cenar?».
Solo sonreía, le acariciaba el cabello, pero por dentro había un océano de lágrimas. Diego dormía en la sala desde esa noche. No se atrevía a mirarme a los ojos. Cada mañana seguía preparando café, preguntando por mi salud, pero ambos sabíamos que todo era solo una fachada. Sofía era diferente. Me enviaba mensajes constantemente. Su tono pasó de suplicante a amenazante. Lucía, deberías retirarte. Diego ahora me pertenece a mí y a mi hijo. No respondía. Solo registraba todo en silencio. Mensajes, llamadas, facturas. En México nos enseñan a las mujeres a ser pacientes, a soportar por los hijos. La señora González llamaba todos los días, su voz anciana y cansada. Hija, el perdón es la cualidad de la mujer fuerte. No dejes que la familia se rompa por un error. Quería gritar que ese error había durado más de un año, que me estaba matando día a día, pero guardaba silencio, por Isabela, por el bebé que aún no había nacido. Empecé a ir más a la iglesia. Sentada bajo la luz parpadeante de las velas, frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, susurraba: Madre, he sacrificado todo. Ahora, ¿qué debo hacer para que mis hijos no sufran? El sonido de las campanas de la iglesia resonaba, mezclándose con el ruido de los autos en la calle, pero mi corazón seguía helado. El ambiente en casa se volvía cada vez más asfixiante. Seguíamos manteniendo los rituales familiares por Isabela, paseos de fin de semana por Paseo de la Reforma, comer churros calientes, ver a los artistas callejeros dibujando retratos. Ella reía a carcajadas cuando Diego la subía a sus hombros, pero yo veía claramente cómo su mirada se dirigía al teléfono, donde Sofía esperaba. Una noche, Sofía apareció sin avisar en la puerta de la casa. Llevaba un vestido tradicional largo, el cabello recogido alto, y sostenía una caja de pan de muerto. Vine a visitar a mi sobrina Isabela, dijo en voz alta para que los vecinos escucharan. Diego, asustado, la arrastró adentro. Yo estaba en la puerta de la cocina, con un cuchillo para cortar verduras en la mano, el corazón helado. Sal de aquí, esta casa no da la bienvenida a quien destruyó la familia. Sofía lloró, se arrodilló frente a mí. Lucía, no seas tan cruel, yo también soy víctima. Diego me sedujo primero. Diego estaba a su lado, con la cabeza baja, sin defenderme. Sonreí con amargura. ¿Así? Te acostaste con mi marido más de un año, ahora estás embarazada y eres la víctima. Los vecinos empezaron a murmurar fuera de la reja. En Colonia Roma, los escándalos amorosos se propagan como fuego. La señora González llegó esa misma noche. Me abrazó llorando. Son hermanas. ¿Cómo llegaron a esto? No culpaba a Sofía, solo me aconsejaba que perdonara. Mi corazón se enfrió aún más. Decidí ver a un abogado en privado, no para divorciarme inmediatamente, aún no estaba lista, sino para conocer mis derechos y los de mis 2 hijos. La abogada María Elena, una mujer fuerte en el centro de la ciudad, me miró con comprensión. Hermana Lucía, en México, los tribunales suelen priorizar a los hijos. Si tienes pruebas, mejor. Pero debes prepararte mentalmente. La familia del marido y la exmujer ejercerán mucha presión. Asentí. En el camino de regreso, cayó un fuerte aguacero. Me quedé bajo el toldo de una taquería, escuchando la lluvia caer, recordando el día de la boda. Sofía había sido dama de honor, había sonreído
deseándome felicidad. Ahora quería robármelo todo. Al llegar a casa, Diego estaba esperando. Se arrodilló, abrazó mis piernas. Lucía, no quiero perderte a ti ni a Isabela. Elijo con Sofía, yo me haré cargo, pero te elijo a ti y a mi familia. Lo miré, con voz tranquila. Elegiste hace mucho tiempo. Ahora solo tienes miedo de perder la cara. Él lloró. Yo no lloré. Solo sentí al bebé en mi vientre dar una patadita suave, como recordándome que debía sobrevivir. Sofía empezó a usar trucos sucios. Le contó a la señora González que yo maltrataba psicológicamente a Diego, que amenazaba con abortar por venganza. Ella me llamó con voz decepcionada. Hija, te crié como mi propia hija. ¿Cómo puedes hacer eso? Me derrumbé. Corrí a su casa, me arrodillé y le conté toda la verdad. Le mostré las pruebas de los mensajes. Ella guardó silencio durante mucho tiempo. Luego solo dijo: de todos modos es familia. Intenta mantenerla unida. Salí de su casa bajo la lluvia, con el corazón destrozado. La tradición, familia primero, ahora era como un cuchillo de doble filo, que cortaba incluso la justicia. Diego se volvía cada vez más distante. Llegaba más tarde, mentía más. Una noche lo escuché hablando por teléfono en secreto desde el balcón. Sofía, me haré cargo de nuestro hijo. Pero Lucía, todavía no puedo dejarla. Yo estaba detrás de la puerta, con las manos temblando. El dolor ya no era fuego ardiente, sino hielo. Sofía me llamó para vernos a solas en el parque cerca de casa. Su vientre ya estaba un poco grande, su rostro arrogante. Lucía, deberías firmar los papeles del divorcio. Te daré dinero para los hijos. Diego me pertenece. Negué con la cabeza. No voy a rendirme tan fácilmente. Mis 2 hijos necesitan una madre fuerte, no una destructora. Sofía sonrió con frialdad. ¿Crees que eres muy fuerte? Sé muchas cosas sobre ti. No me obligues a hacer algo peor. Regresé a casa con una vaga preocupación. Esa noche, un hombre desconocido apareció cerca de la casa. Me siguió desde el mercado, con mirada lasciva. Corrí rápido a casa. Cerré la puerta con llave, el corazón latiendo con fuerza. Pensé que solo era un pervertido al azar. Aún no sabía que era el comienzo del plan que Sofía había orquestado. 2 días después, la tragedia llegó. Fui sola al mercado Tepito, porque Isabela estaba con la señora González. En el camino de regreso, ese hombre apareció de nuevo. Estaba borracho. Se abalanzó sobre mí en el callejón oscuro. No vas a escapar, maldita. Entré en pánico, lo empujé, tomé una botella rota y lo apuñalé en defensa propia. Él cayó, sangrando. Llamé a la policía temblando, pero cuando la policía llegó, Sofía ya estaba allí, con pruebas falsas de que yo había planeado matar desde antes. Diego estaba al lado de Sofía, sin defenderme. Me arrestaron en el acto. En el auto de la policía, con las manos esposadas, miré por la ventana. La Ciudad de México seguía iluminada. El mariachi sonaba a lo lejos, pero mi mundo se había derrumbado por completo. Susurré en mi corazón: hijo mío, mamá lo siente. No dejaré que sufras por los errores de tus padres. Aún no sabía que en la cárcel daría a luz a un niño y la vida de Lucía Ramírez cambiaría para siempre. La puerta de hierro de la prisión de mujeres Santa Marta, Acatitla,
se cerró de golpe detrás de mí. El sonido metálico resonó frío, cortando todos los sonidos familiares de la Ciudad de México. Ya no había pregones de elote, ni aroma de tortillas asadas, solo el olor a moho del concreto viejo y el llanto silencioso de otras mujeres. Me condenaron a 3 años por legítima defensa excesiva que causó la muerte. Sofía había hecho bien su papel. Presentó mensajes falsos, testimonios inventados de que yo estaba celosa y había planeado todo desde antes. Diego estuvo al lado de ella en el juicio, con la cabeza baja sin mirarme. La señora González solo lloraba, sin atreverse a defender a su hija adoptiva. Me senté en la cama dura de la litera, con las manos en el vientre. El segundo hijo ya tenía 4 meses. En la oscuridad de la celda estrecha, susurré: Hijo mío, mamá lo siente por traerte a este mundo de esta manera tan dolorosa. Las primeras noches fueron un infierno. Los gritos de las presas, el timbre de alarma a medianoche, el sonido de la lluvia golpeando el techo de lámina. Me acurrucaba, recordando a Isabela. Seguramente ella estaba llorando, preguntando dónde estaba su mamá. Recordaba a Diego abrazándome bajo el jacaranda. Recordaba a Sofía sonriendo el día de la boda. Todo ahora era solo un cuchillo clavado en el corazón. Empecé a escribir cartas para Isabela, aunque sabía que no las enviarían de inmediato. Hija querida, mamá está en un lugar lejos para aprender a ser más fuerte. Sé buena, obedece a la abuela y a papá. Mamá te quiere mucho. Las lágrimas caían sobre el papel, difuminando la tinta como manchas de sangre. El tiempo en prisión pasaba lento como asfalto caliente bajo el sol de México. Me asignaron trabajo en el taller de costura. Mis manos se endurecieron por las agujas. Mi espalda dolía por estar sentada horas. Pero esas horas de trabajo me salvaron de la locura. Las compañeras presas poco a poco contaban sus historias. Muchas también habían sido traicionadas por sus maridos, inculpadas, abandonadas por la familia. Una mujer llamada Carmen, inculpada por su marido y su amante, me dijo: Hermana Lucía, afuera ellos viven felices, mientras nosotras pagamos el precio aquí. No esperes que se arrepientan, solo se arrepienten porque los descubrieron. Escuchaba en silencio. Cada noche, acostada en la cama, me preguntaba: ¿en qué me equivoqué? ¿Sacrifiqué tanto que perdí mi propio ser? El bebé en mi vientre crecía cada vez más. A menudo ponía la mano sobre mi barriga, contándole sobre la hermosa Ciudad de México, las fiestas del Día de los Muertos, el mariachi, el aroma de las flores de papel morado y rosa. No crecerás en la cárcel, mamá te lo promete. Diego solo vino a visitarme una vez. Se sentó detrás del vidrio, con los ojos rojos. Lucía, lo siento, Sofía me presionó. Me haré cargo de Isabela. Lo miré sin una sola lágrima. Cuida a nuestra hija. Este bebé, no te acerques a él. Bajó la cabeza y se fue. Esa fue la última vez que lo vi en 3 años. En el 7º mes en prisión, entré en labor de parto en medio de la noche. El dolor era como si me desgarraran el cuerpo. Las presas gritaban llamando a la enfermera. Di a luz en la enfermería de la prisión, sin marido al lado, sin madre biológica, solo con el llanto de mujeres extrañas. El niño nació en una mañana fría de marzo. Lloraba con fuerza, con ojos negros idénticos a los de Diego. Lo abracé, con lágrimas cayendo como lluvia. Hijo mío, te llamaré Javier. Te pongo el nombre de Javier Ramírez. Serás fuerte,
como los verdaderos hombres mexicanos. Me permitieron estar con él 2 meses. Esos días fueron el breve momento de felicidad en medio de la oscuridad. Le cantaba canciones folclóricas de Oaxaca, le contaba sobre la señora González, sobre Isabela, su hermana mayor. Pero sabía claramente que no podía quedármelo aquí. La cárcel no era lugar para que un niño creciera. Con la ayuda de la abogada María Elena, envié a Javier a una familia de acogida temporal en las afueras de Puebla. Una familia caritativa, con tradición de cuidar niños huérfanos. Cuando se lo llevaron en brazos, lloré hasta quedarme sin fuerzas. Hijo mío, mamá saldrá de la cárcel y te traerá de vuelta. Mamá te lo promete. Desde ese día, la Lucía Ramírez débil murió poco a poco. En el 2º año en prisión, cambié. Hacía ejercicio cada mañana en el patio de la cárcel. Leía libros en la pequeña biblioteca. Estudiaba inglés y habilidades empresariales. Me corté el cabello corto. Mi cuerpo se volvió más firme. En el espejo de la prisión vi a una mujer desconocida, mirada fría, decidida. Recibí noticias de afuera. Diego y Sofía se casaron. Organizaron una boda pequeña en Polanco. Invitaron a la señora González e Isabela. Mi hija llamaba a Sofía mamá nueva. Esa noticia fue como un cuchillo, pero no lloré. Solo apreté los puños hasta que sangraron. Carmen me susurró: debes cambiar completamente cuando salgas. No vuelvas a ser la oveja mansa. Conviértete en alguien a quien ellos teman. Empecé a trazar un plan. No una venganza sangrienta, sino venganza viviendo mejor, recuperando lo que me quitaron y protegiendo a mis hijos. Cambiaría de nombre, de apariencia. Me convertiría en una persona completamente nueva. Los últimos meses en prisión fueron el periodo en que forjé mi voluntad. Escribí en mi diario cada día: Lucía, nunca vuelvas a creer en las promesas de un traidor. El matrimonio necesita lealtad absoluta. Si no la hay, suelta para salvarte a ti misma. Soñaba con el día de mi liberación. Encontraría la forma de ver a Isabela y a Javier. No destruiría su familia, pero no permitiría que siguieran pisoteándome. Una tarde de sol abrasador, me paré en el patio de la prisión, mirando el cielo azul de México. El sonido de pájaros volando, el viento trayendo el aroma de jacaranda de algún lugar. Susurré: ya no seré más una víctima. El día de mi salida de prisión finalmente llegó. Junio del 3er año. Salí por la puerta de la cárcel con ropa vieja, sosteniendo una pequeña bolsa. Nadie me esperaba. Diego y Sofía no aparecieron. La señora González envió un mensaje a través de la abogada: mamá reza por ti. Me quedé en medio de la calle de la Ciudad de México, con autos rugiendo, sol brillante. Respiré profundamente el aire de la libertad, las lágrimas rodando por mi rostro. La vieja Lucía Ramírez había muerto en prisión. De ahora en adelante sería una mujer nueva. Fui a la primera peluquería y centro de estética, gastando los ahorros de la prisión. Cuando me miré en el espejo después de la cirugía y el cambio completo, rostro más afilado, cabello largo y brillante, mirada firme, me susurré a mí misma: desde hoy te llamas Valentina Morales, y Valentina nunca dejará que nadie la traicione de nuevo. Aún no sabía que el plan real apenas estaba comenzando. Sofía y Diego seguían viviendo felices con Isabela y Javier, a quienes consideraban su hijo. No sabían que la pantera había regresado.
El ambiente de la Ciudad de México en junio era caluroso y lleno de vida. Yo, Valentina Morales, bajé del autobús en el centro de Coyoacán con una maleta vieja y un corazón completamente transformado. El nuevo rostro se reflejaba en el vidrio de la ventana del autobús. Ojos más penetrantes, pómulos altos, cabello largo, negro y brillante. Ya no quedaba nada de la débil Lucía Ramírez, solo Valentina, una mujer astuta, fría y resiliente. Alquilé una pequeña habitación en el barrio de artistas, donde las paredes estaban llenas de pinturas de mariachis y flores de papel. Cada mañana me sentaba junto a la ventana tomando café de olla, escuchando las risas de los niños en la calle, y me recordaba a mí misma: has perdido 3 años. No pierdas ni un segundo más en odio ciego. Recupera lo que es tuyo. Empecé mi primer trabajo. Abrí una pequeña panadería llamada Dulce Renacer. Con las habilidades aprendidas en prisión, hacía pan de muerto perfecto, tamales aromáticos y churros crujientes. Los clientes aumentaron poco a poco. Me elogiaban por mi talento, sin saber que cada pan que amasaba era una forma de curar mis heridas. Encontré la forma de ver a Isabela sin revelar mi identidad. A través de un amigo viejo de la abogada María Elena, supe que mi hija iba a preescolar cerca de Polanco. Una tarde de sol dorado, me paré lejos de la puerta de la escuela, con sombrero de ala ancha. Isabela salió corriendo con su mochila de mariposa, cabello recogido alto, sonriendo como antes. Mi corazón se apretó. Había crecido mucho, pero sus ojos seguían siendo los de mi hija. No me acerqué. Solo la miré en silencio y memoricé cada detalle. Mi nueva vida se estabilizó poco a poco. De día vendía pan. Por la noche estudiaba cursos de negocios en línea. Cambié completamente mi estilo. Vestidos modernos, maquillaje sutil, forma de hablar segura. Los nuevos vecinos me llamaban la señora Valentina, hermosa y misteriosa. Empecé a recopilar información sobre Diego y Sofía. Vivían en una casa más grande en el exclusivo Polanco. Sofía había dado a luz a una niña y presumía en redes sociales con el hashtag Feliz Familia. Diego había ascendido, conducía un auto nuevo. Vivían como si nunca hubieran cometido ningún pecado. No tenía prisa. Contraté a un detective privado, un hombre llamado Raúl, que había trabajado con la abogada. Raúl trajo fotos. Diego y Sofía peleaban frecuentemente. Sofía lo controlaba con mano de hierro. Ella es terriblemente celosa, dijo Raúl. Diego suele beber solo en los bares. Me sentaba a ver las fotos en mi pequeña habitación, escuchando la guitarra desde la calle peatonal fuera de la ventana. El dolor aún estaba allí, pero ahora era el fuego que me impulsaba a ser más fuerte. Me decía: ellos destruyeron a Lucía, pero Valentina no dejará que destruyan a nadie más. Encontré la forma de acercarme a Javier, mi hijo. La familia de acogida en Puebla era muy buena. Me permitieron verlo como conocida de caridad. Javier tenía 2 años y medio. Corría con sus ojos negros idénticos a los de su padre. Cuando sonrió y abrazó mis piernas, tuve que morderme el labio para no llorar. «Tú te llamas Javier, ¿verdad? Estás muy fuerte», le dije con voz temblorosa. Él asintió y me dio su coche de juguete. Lo abracé fuerte en ese momento, respirando su olor a leche y sol en el cabello. «Mamá te traerá de vuelta pronto». De regreso a la Ciudad de México, lloré toda la noche. No por debilidad, sino por fuerza.
Me di cuenta de que la verdadera felicidad no estaba en la venganza, sino en que mis hijos fueran amados y crecieran en la verdad. Empecé a escribirme cartas a mí misma cada noche. Valentina, nunca perdones ciegamente. Solo perdona cuando haya arrepentimiento sincero y cambio claro. Si no, suelta para vivir dignamente. Diego empezó a aparecer en mi nueva vida de forma casual. Mi panadería se hizo famosa y él pasaba a comprar pan para la empresa. La primera vez que me miró, sus ojos se quedaron atónitos. Señorita, me parece conocida. Sonreí con frialdad. Quizá me parezco a muchas otras personas, señor Vardas. No me reconoció. Sofía tampoco. Solo veían a una mujer hermosa, exitosa y misteriosa. Diego empezó a visitar más seguido. Hablaba de su matrimonio infeliz, de su exesposa que se había marchado. Yo escuchaba sentada, con el corazón tranquilo como un lago. Una noche de lluvia de agosto, se quedó en la panadería hasta tarde. Valentina, me recuerdas a alguien importante de mi pasado. Ella sacrificó mucho por mí, pero fui tonto y la perdí. Lo miré directamente a los ojos. Cuando pierdes a una mujer dispuesta a sacrificarlo todo, no solo la pierdes a ella, te pierdes a ti mismo. Bajó la cabeza. Por primera vez en 3 años, vi a Diego arrepentido de verdad, pero sabía que el arrepentimiento no era suficiente. Sofía empezó a sentir celos. Vino una vez a la panadería, me miró de arriba abajo. Escuché que esta panadería es buena, pero no tengas ninguna intención con mi marido. Sonreí levemente. Tranquila, yo no tomo lo que es de otros. Los días siguientes, la tensión aumentó. Isabela le dijo casualmente a Diego: vi a una señora vendiendo pan que se parece mucho a mi mamá de antes. Diego empezó a sospechar. Me siguió, pero yo ya estaba preparada. Vivía discretamente, sin dejar ningún cabo suelto. Me reuní en secreto una vez con la señora González. Había envejecido mucho. Cuando revelé mi identidad, me abrazó, llorando desconsoladamente. Hija mía, mamá se equivocó. Mamá te presionó para que perdonaras. No la culpé, solo dije: mamá, cuide a Isabela. Yo no destruiré nada, pero recuperaré a mi hijo. Mi panadería estaba decorada con cempasúchil y un pequeño altar para mis padres biológicos. Diego pasó por allí, algo borracho, con ojos rojos. Valentina, creo que ya sé quién eres, susurró. Eres Lucía, ¿verdad? Me quedé quieta, la luz de las velas iluminando mi nuevo rostro. El sonido de mariachis llegaba desde lejos. El aroma de incienso flotaba. Sonreí con frialdad. Lucía Ramírez murió en la cárcel hace 3 años. Y Valentina Morales nunca ha perdonado a los traidores. Diego se quedó paralizado. Fuera empezó a llover. Sofía lo llamaba sin parar, pero él no contestaba. Lo miré con voz tranquila. Tienes 1 semana para decidir. O confiesas todo a todos y me dejas ver a mi hija con frecuencia, o Valentina te hará perder todo lo que crees que es tuyo. Aún no sabía cómo reaccionaría Sofía al conocer la verdad, pero yo estaba lista. 1 semana después de mi advertencia, la Ciudad de México entró en los días frescos de finales de noviembre. Las hojas de jacaranda caían moradas por las calles elegantes de Polanco.
Yo, Valentina Morales, estaba frente a la panadería Dulce Renacer, con un café caliente en la mano, observando el paso de la gente. Mi corazón latía fuerte pero sereno. Estaba preparada para la tormenta. Diego llegó entrada la noche, solo. Había adelgazado visiblemente, con ojeras. ¿Valentina o Lucía? No he dormido en varios días. Su voz temblaba bajo la luz amarilla de la panadería. Cerré la puerta, bajé las cortinas. Solo quedábamos nosotros y el tic-tac del reloj de pared. Siéntate, hoy vamos a aclararlo todo. Diego lo contó todo. Admitió que había tenido una aventura con Sofía desde que estaba construyendo su carrera. Admitió que se había quedado callado cuando Sofía orquestó el incidente con el desconocido para meterme en la cárcel. Tenía miedo de perderlo todo, miedo de perder mi reputación, mi trabajo, a Isabela. Fui cobarde, Lucía. Escuché sin interrumpirlo. Fuera de la ventana, el viento aullaba entre los edificios altos. Recordé las noches en prisión, el llanto de Javier cuando se lo llevaron, el rostro inocente de Isabela. El viejo dolor surgió, pero lo contuve. ¿Sabes, Diego? La infidelidad no es solo un asunto de hombres y mujeres. Es traicionar la confianza, es apuñalar por la espalda a quien sacrificó su juventud por ti. No solo me destruiste a mí, sino también el futuro de nuestros 2 hijos. Se arrodilló, llorando como un niño. Lo siento, quiero volver. Voy a divorciarme de Sofía. Voy a confesar todo. Lo miré, con voz fría. Es demasiado tarde para volver, pero no es tarde para reparar. Sofía se enteró esa misma noche. Irrumpió en la panadería como un torbellino, cabello alborotado, ojos enrojecidos. «Tú, la puta del infierno, ha regresado», gritó en plena calle, atrayendo las miradas de los transeúntes. Me quedé detrás del mostrador, calmada, preparando un vaso de horchata. Hermana Sofía, debería sentarse y hablar como adulta. ¿O quiere que todo Polanco sepa cómo incriminó a su propia hermana y la metió 3 años en la cárcel? Sofía se abalanzó sobre mí, pero Diego la detuvo. Lloraba, decía que ella era la víctima, que yo me había convertido en un demonio después de salir de la cárcel. Los vecinos empezaron a reunirse. En México, este tipo de dramas familiares se propagan como fuego en pasto seco. Llamé a la señora González. Llegó enseguida, con las piernas temblando. Al ver mi nuevo rostro, me abrazó fuerte y lloró. Hija, mamá te pide perdón por no haberte creído. Esa fue la noche más larga. Nos sentamos en la panadería, el altar de Día de los Muertos aún con cempasúchil marchito. Sofía suplicaba. Diego guardaba silencio. La señora González rezaba. Yo solo dije una frase. Quiero ver a Isabela y a Javier con frecuencia. Quiero justicia. El resto, decídelo ustedes. Sofía me miró con odio. No te llevarás nada. Sofía publicó en redes sociales, inventando que yo había regresado a reclamar bienes después de cambiar mi apariencia. Diego bebía más. Aparecía frecuentemente en la panadería para pedir perdón. Isabela empezó a preguntar: «Papá, ¿por qué vas tanto a la panadería de esa señora tan guapa?» Decidí encontrarme con mi hija, por primera vez, con mi verdadera identidad. Nos vimos en el Parque Chapultepec, en una tarde soleada. Isabela me miró fijamente. «Señora, se parece mucho a mi mamá de antes». La abracé.
con lágrimas rodando. Porque soy tu mamá, mi amor. Ella lloró. Yo lloré. Nos sentamos bajo un árbol antiguo, comiendo galletas que había llevado, contando historias del pasado. Isabela susurró: «Mamá, no me abandones otra vez». Mi corazón se derritió. Por ella estaba dispuesta a perdonar en parte, pero no a olvidar. Sofía usó su último truco. Presentó nuevas pruebas falsas, acusándome de acosar a la familia y exigiendo la custodia. Una mañana, la policía llegó a la panadería. Entregué con calma todo el expediente antiguo, pruebas de infidelidad, mensajes, facturas de hotel. La abogada María Elena apareció a tiempo. Él confesó públicamente frente a la señora González y los familiares. Traicioné a Lucía. Me quedé callado cuando Sofía la perjudicó. Hoy pido perdón. Sofía se derrumbó. Gritaba llorando en la sala de la casa en Polanco. Me prometiste que estarías siempre conmigo. Diego solo bajaba la cabeza. Yo me quedé fuera de la puerta, sin entrar. No quería presenciar más dolor. Solo quería que mis hijos vivieran en la verdad. Tomé una gran decisión. No exigí el divorcio inmediato para disputar bienes. En cambio, pedí la custodia completa de Javier y el derecho de visitas frecuentes con Isabela. No destruiré la familia de ustedes, les dije a Diego y Sofía en el último encuentro. Pero tampoco dejaré que mis hijos crezcan en la mentira. Diego lloró. Me pidió una oportunidad para redimirse. Sofía guardaba silencio, por primera vez sin arrogancia. La señora González tomó mi mano. Hiciste lo correcto. La familia no es una cadena, sino un refugio. Regresé a mi pequeña habitación en Coyoacán. Me senté junto a la ventana mirando la lluvia caer. Me pregunté, ¿debería perdonar completamente? La respuesta era que aún no. Solo cuando hubiera un cambio real y el tiempo curara, podría pensarlo. Sofía apareció sola frente a la panadería, embarazada del segundo hijo con Diego. Se arrodilló frente a mí, bajo la llovizna fría. Lucía, hermana, lo siento, tenía celos de ti, porque tenías todo el sacrificio y el amor de Diego. Me equivoqué. La miré, con lluvia y lágrimas mezcladas. No la levanté, solo dije: destruiste 3 años de mi vida. Hiciste que mis 2 hijos crecieran sin madre. Una disculpa no borra todo, pero por los hijos no me vengaré más. Diego se quedó mirando desde lejos, sin atreverse a acercarse. El sonido de las campanas de la iglesia resonaba por toda la calle. Yo cerré la puerta de la panadería y dejé a Sofía sentada bajo la lluvia. Esa noche abracé la almohada y lloré por última vez por Lucía Ramírez. A la mañana siguiente, Valentina Morales se despertó con una decisión clara. Me separaría temporalmente de Diego, priorizaría la crianza de mis 2 hijos y comenzaría un nuevo capítulo en mi vida. Aún no había perdonado completamente, pero ya era lo suficientemente fuerte como para soltar y seguir adelante. Los días después de aquella noche de lluvia de Navidad, la Ciudad de México se vistió con el frío ligero del invierno. Las hileras de luces de Navidad seguían brillando a lo largo de Paseo de la Reforma. El sonido de mariachis resonaba desde los pequeños bares, pero en mi corazón, el de Valentina Morales, solo quedaba una calma extraña. Ya no era la débil Lucía Ramírez, ni tampoco era completamente la fría Valentina.
Estaba entre las dos personas y debía elegir qué camino seguir. Decidí ampliar la panadería Dulce Renacer. Con los ahorros y el apoyo de la abogada María Elena, alquilé un local más grande en Coyoacán, el barrio de artistas tranquilo con casas de colores vivos. Cada mañana me levantaba muy temprano, amasaba pan de muerto, aprendía a hacer pasteles de cumpleaños al estilo moderno. Los clientes aumentaron. Muchas mujeres venían a desahogarse conmigo como si fuera una hermana mayor. Me contaban sobre matrimonios fracasados, sobre el dolor de la traición. Yo escuchaba y les aconsejaba: mantengan su dignidad, no dejen que alguien infiel defina su valor. Diego se comunicaba regularmente. Me enviaba mensajes todos los días, contándome que estaba yendo a terapia psicológica y que había cortado completamente con Sofía. Me pedía vernos a solas. Acepté, pero solo en lugares públicos, una pequeña cafetería bajo un árbol de jacaranda. Se sentó frente a mí, parecía mucho más viejo. Valentina, Lucía, lo he perdido todo por mi error. Sofía se ha mudado. Solo me quedan Isabela y Javier. Quiero redimirme. Lo miré, con voz serena. La redención no se hace con palabras. Demuéstralo con acciones, durante mucho tiempo. Y lo más importante, debes aprender a respetar y ser leal, algo que perdiste hace mucho. Empecé a ver a mis hijos con más frecuencia. Isabela ya tenía 6 años. Me abrazaba fuerte cada vez que nos veíamos. Mamá, te extrañé mucho. ¿Por qué mamá cambió y está tan guapa? Yo sonreía, le acariciaba el cabello, la llevaba a comer tacos y le contaba historias de cuando mamá aún era Lucía. Poco a poco, entendió que Sofía no era su madre biológica. Quiero vivir con mi mamá de verdad, susurró Isabela una tarde. Javier, mi hijo, tenía 3 años y seguía en Puebla con la familia de acogida. Lo recogía en Coyoacán los fines de semana. Corría por la panadería con las manos llenas de harina, riendo a carcajadas cuando lo levantaba en brazos. Mamá Valentina, me llamaba así. Mi corazón se llenaba de calor. Mis 2 hijos eran la razón por la que no me derrumbé. La señora González venía a visitarme con frecuencia. Estaba más frágil, pero sus ojos brillaban al verme fuerte. Hija, mamá está orgullosa de ti. Mamá se equivocó al presionarte para que perdonaras ciegamente. La verdadera familia debe basarse en la lealtad y el respeto. No guardaba rencor hacia ella, solo la abrazaba y decía: mamá, seguimos siendo familia. Sofía apareció por última vez una mañana de enero. Estaba muy delgada, con ojeras, parada frente a la panadería con su hija pequeña en brazos. Lucía, te pido perdón de corazón. Tenía celos de ti desde pequeña. Tú siempre sacrificabas todo, siempre eras querida por todos. Yo quería quitártelo todo para sentir que ganaba. La invité a pasar, le preparé un atole caliente. Nos sentamos frente a frente, sin odio, solo con tristeza. Por ti perdí 3 años en la cárcel, pero hoy no quiero venganza. Por los hijos, por mí misma. Vive bien y sé una buena madre. Sofía lloró, bajó la cabeza. No voy a disputar más por los hijos. Solo pido poder ver a mi hija. Asentí. Ese fue el momento en que solté parte del peso que llevaba en el corazón. Diego observaba desde lejos. No intervenía.
Estaba aprendiendo a respetar mi espacio. Llevé a Isabela y a Javier a vivir conmigo en la pequeña casa nueva que compré en Coyoacán. Diego tenía permiso de visitarlos los fines de semana. Había cambiado de verdad, sin alcohol, sin mentiras. Dedicaba tiempo a jugar con los niños y a ayudarme en la panadería. Aún no había perdonado completamente. Cada noche, cuando los niños dormían profundamente, me sentaba junto a la ventana escuchando el viento entre los árboles y me preguntaba, ¿podrá la lealtad reconstruirse desde las cenizas? Participaba en un grupo de apoyo para mujeres traicionadas en la iglesia de San Hipólito. Compartía mi historia, no para quejarme, sino para alertar. La infidelidad es una grieta que comienza con una pequeña mentira. Destruye la confianza, destruye la familia. Comuníquense con sinceridad y respétense cada día. Muchas mujeres lloraban al escucharme. Decían que las inspiraba a levantarse. Una cálida noche de marzo, Diego me invitó a caminar por el Parque Chapultepec. Caminábamos uno al lado del otro sin tomarnos de la mano. Dijo, sé que no merezco pedir una segunda oportunidad, pero quiero ser un buen padre y aprender a amar de la forma correcta. Si me das tiempo, lo demostraré. Me detuve bajo la luz amarilla de una farola. Diego, ya no soy la Lucía de antes. Valentina ha aprendido que la felicidad no depende de ti. Puedo perdonar si cambias de verdad, pero no volveré a un matrimonio por lástima o por los hijos. Necesito ver lealtad absoluta. Él asintió, con lágrimas rodando. Entiendo. Esperaré. Regresé a casa y abracé a mis 2 hijos dormidos. Isabela murmuró en sueños. Que nuestra familia sea feliz, mamá. Sonreí. Tal vez la felicidad no era volver a lo antiguo, sino construir un futuro nuevo con dignidad. Me paré sola en la terraza de mi casa, mirando el cielo estrellado de la Ciudad de México. El sonido de mariachis llegaba desde lejos. El aroma de flores de papel flotaba en el aire. Recordé todo: sacrificios, traición, cárcel, renacimiento. Me di cuenta, había sido fuerte. Elegí el camino de la sanación en lugar del odio. Podía perdonar parcialmente a Diego porque estaba esforzándose, pero no tenía prisa por volver. Priorizaría a mis 2 hijos, la panadería y a mí misma. A la mañana siguiente, en una pequeña fiesta de cumpleaños, Diego, Sofía desde lejos, la señora González y los 2 niños se reunieron. Ya no había drama, solo sonrisas y lágrimas de felicidad mezcladas. Isabela tomó mi mano. Mamá, estoy orgullosa de ti. Miré a todos, con el corazón en paz. La vida puede ser cruel, pero siempre tenemos el derecho de elegir levantarnos. Aún no sabía cómo sería el futuro, si habría una reconciliación completa o 2 caminos paralelos por los hijos. Pero sabía una cosa con certeza: Valentina Morales nunca volvería a perderse a sí misma por nadie. Un año después del día en que regresé con la identidad de Valentina Morales, la Ciudad de México entró en una primavera radiante. Las flores de jacaranda caían moradas por las calles de Coyoacán. Los niños corrían y reían en los parques. El aroma de churros y café caliente se extendía por todas partes. Mi panadería Dulce Renacer se había convertido en un lugar familiar para muchas familias. Cada mañana abría la puerta, escuchaba el tintineo de la campanilla y sentía claramente: había renacido de verdad. Isabela y Javier eran ahora el centro de mi vida.
Isabela tenía 8 años, era buena estudiante y dibujaba cuadros sobre mamá hermosa y fuerte. Javier tenía 5 años, era enérgico y le gustaba correr por la panadería con las manos llenas de harina. Teníamos una casita acogedora, con patio trasero lleno de flores de papel y cempasúchil. Cada noche les contaba historias sobre la lealtad, sobre la importancia de respetar a las personas que amamos. Diego seguía demostrando su cambio con constancia. Ya no era el hombre cobarde de antes. Iba a terapia regularmente, dedicaba todos los fines de semana a los hijos y me ayudaba a gestionar parte de la panadería. Nunca me presionó para volver, solo decía, te esperaré, aunque tenga que esperar para siempre. Aún no había perdonado completamente. Aprendí que el perdón verdadero debe ir acompañado de un cambio claro y mucho tiempo. Pero tampoco guardaba odio. Elegí vivir en paz por mis hijos. Una tarde soleada, organizamos una fiesta de cumpleaños conjunta para Isabela y Javier. La señora González estaba sentada en una silla, sonriendo feliz mientras veía a sus nietos correr. Sofía también fue invitada en calidad de madre de su hija pequeña. Había cambiado mucho, vivía más sencilla y se enfocaba en cuidar a su hija. El ambiente ya no era tenso. Juntos hicimos un pequeño altar para recordar a los que ya no estaban. Encendimos velas y colocamos pan de muerto. Isabela tomó mi mano. Mamá, aunque nuestra familia no sea perfecta, la siento cálida. La abracé, con lágrimas rodando. Así era. La familia no necesita ser perfecta, pero sí honesta y respetuosa. La infidelidad había destruido todo una vez, pero elegimos sanar en lugar de destruir. Diego estaba a un lado, sin tocarme, solo sonriendo suavemente. Su mirada ya no era solo arrepentimiento vacío, sino verdadera madurez. Me susurré a mí misma, quizá algún día, si sigue así, abra mi corazón, pero hoy me elijo a mí primero. Solía dedicar tiempo a caminar sola por el barrio antiguo, sentada a la orilla del canal de Xochimilco, escuchando el paso de las trajineras y los mariachis lejanos. Reflexionaba mucho sobre las lecciones de la vida. La infidelidad no es un error pequeño, es una grieta que comienza por la falta de lealtad, la falta de comunicación y la falta de respeto. No solo hiere a quien es traicionado, sino que destruye la confianza en toda la familia y deja cicatrices en los hijos. Perdí 3 años de juventud en la cárcel. Perdí la fe en el amor, pero también descubrí la fuerza de levantarme. Escribía en mi diario cada noche. La verdadera felicidad no viene de aferrarse a alguien desleal. Viene de saber soltar cuando es necesario y de valorarte a ti misma. Muchas clientas venían a la panadería a desahogarse conmigo. Siempre les aconsejaba, mantengan su dignidad, no se pierdan a sí mismas por un hombre que no lo merece. Sus hijos necesitan una madre fuerte, no una madre que lo soporte todo. Diego y yo decidimos firmar el divorcio civil en un hermoso día de mayo, sin drama, sin disputas. Él me cedió la custodia principal de los 2 hijos y solo pidió visitas frecuentes. Al terminar de firmar, me miró con mirada serena. Gracias por darme la oportunidad de ser un buen padre. Viviré para no repetir nunca los errores del pasado. Asentí. Te perdono en parte, Diego, no por ti, sino porque no quiero llevar más odio en mi corazón. Pero no volveremos a ser esposos. Seremos buenos padres para nuestros 2 hijos. Sofía también firmó el acuerdo para cuidar a su hija. La vida de cada uno entró en su propio cauce.
pero por los hijos manteníamos una comunicación respetuosa. El tiempo pasó. Mi panadería creció cada vez más. Abrí una pequeña sucursal. Contraté mujeres que habían pasado por dolores similares. Juntas hacíamos pan, compartíamos, sanábamos. Isabel y Javier crecieron en un amor verdadero. Conocían la historia de su madre, pero yo se la contaba de forma positiva. Mamá sufrió mucho, pero eligió levantarse. Cuando crezcan, ustedes también deben aprender a ser leales y respetuosos. Una noche, bajo la luz cálida de la casa, los dos niños corrieron a abrazarme. ¡Mamá es la mejor! Los abracé fuerte, sintiendo la felicidad verdadera expandiéndose. Diego permanecía en un segundo plano, pero se había convertido en un padre responsable. Ya no lo amaba como antes, pero respetaba su camino de cambio. Hoy, yo, Valentina Morales, que alguna vez fue Lucía Ramírez, estoy parada en la terraza de mi casa, mirando el atardecer que tiñe de rojo el cielo de la Ciudad de México. El sonido de mariachis llega desde lejos. El aroma de flores de papel flota en el viento. Atravesé la oscuridad más profunda y encontré la luz dentro de mí misma. Mi historia no es un cuento de hadas. Es la historia real de miles de mujeres mexicanas y de todo el mundo que han sido traicionadas. Pero quiero que sepan, por muy doloroso que sea, siempre tienen el derecho de elegir sanar. La infidelidad puede destruir una familia, pero siempre tienes el derecho de elegir sanar y vivir dignamente. No dejes que el dolor te defina. Mantén tu dignidad. Sé leal con quien está a tu lado y sé fuerte para soltar cuando sea necesario. La verdadera felicidad viene de amarte y respetarte a ti misma, por tus hijos y por la vida que aún tienes por delante. No estás sola. Levántate. El amanecer siempre llega después de la lluvia más larga. Gracias por escuchar la historia de Valentina. Si estás sufriendo por una traición, recuerda, eres mucho más fuerte de lo que crees. Advertencia. Esta historia es ficticia al 100%, creada por Aya. No se basa en hechos reales, no apunta a ninguna persona o grupo, no incentiva acciones negativas.